Buenas noches, les doy la bienvenida. Entonces en la clase de hoy vamos a mirar la combinación de los casos de factorización. Bueno, entonces ahora por ejemplo acá me dicen que descomponga en tres factores. Descomponer en tres factores. Entonces lo primero que me dicen es 5 a la 2 menos 5. Bueno, entonces lo primero que tengo que mirar allí es que a simple vista me doy cuenta de que hay un factor común. Entonces allí vamos a mirar ese factor común. Entonces el factor común sería 5 porque 5 está en común en los dos términos. ¿Sí? Entonces 5 factor de... Uy, me equivoqué. Bueno, entonces tendríamos 5 allí. ¿Listo? Entonces sería, ¿qué le falta a este para ser igual a este? Le falta el a la 2. ¿Listo? Ahora el signo, menos. Ahora, ¿qué le falta a este 5 para ser igual al 5? No le falta nada. Entonces por eso colocaremos acá un 1. Y ahora nos damos cuenta que tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces ahí tenemos el 5 lo dejamos quieto y el otro lo puedo factorizar en dos factores que nosotros ya sabemos entonces que una diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia. ¿De quiénes? De las raíces. Entonces sería a más 1 y acá entonces tengo a menos 1. Listo, ahí lo tenemos. Entonces tenemos 5 multiplicado por a más 1 multiplicado por a menos 1. Entonces allí tenemos ese primer caso. Entonces allí nos damos cuenta que vamos combinando casos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a mirar otro. Entonces acá me dice también, dice descomponer también en tres factores. Lo siguiente, me dice 3x a la 3 3x a la 3 menos 18x a la 2y. Vea, x a la 2y más 27xy a la 2.
¿Listo? Entonces ahí tenemos. Entonces lo primero que vamos a mirar es que ¿de qué se trata? Entonces miramos, lo primero es que hay un factor común en todos. Todos tienen x, vea, y con el menor exponente. Y todos tienen 3, vea. Podemos dividir por 3. Entonces podemos dividir por 3x. 3x factor de... Entonces acá tenemos. ¿Qué le falta a este para ser igual a este? Le falta un x a la 2. ¿Listo? Tenía un x, tiene otros 2x, me da x a la 3 y acá tenía el 3. ¿Listo? Bueno, ahora, menos, ¿qué le falta a este para ser igual a este? Pues el 3 le falta un 6, porque 6 por 3 es 18. Le falta un x y le falta un y. Ahora más, ¿qué le falta al 27 para ser igual al 3? Le falta un 9. ¿Listo? ¿Y qué le falta al x? No le falta nada, le faltaría un y a la 2. Listo, entonces ahora tenemos acá igual. Ahora recordemos, entonces es probable acá aparece un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces si es un trinomio cuadrado perfecto, vamos a mirar si sí. Entonces vamos a comprobar a este lado. Entonces tenemos raíz del primero sería x. ¿Sí? Raíz del segundo 3y. ¿Sí? Entonces ahora tenemos dos veces el primero por el segundo, que es 3y, y esto es igual, entonces tenemos 2 por 3 es 6, y las letras con sus exponentes serían x y y. Entonces comprobamos que sí, señor, se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como son iguales, entonces vamos a colocar acá la respuesta, que es la raíz del primero, el signo del segundo, la raíz del tercero y esto al cuadrado. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Listo? Vamos a ver otro ejercicio. Entonces, otro ejercicio nos dice descomponer también en tres factores. Entonces me dice 6ax a la 2 6ax a la 2 más 12ax menos 90a.
Bueno, entonces vamos a mirar cómo es esto. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que todos son múltiplos de 6. ¿Sí? Es el mínimo común múltiplo. No, en este caso es el máximo común divisor, porque es el máximo que los divide a todos. El otro máximo común divisor sería A. Entonces estamos trabajando con factor común. Entonces tendríamos 6A. Ahora este quedaría x a la 2 ¿sí? Ahora más 12 dividido 6 me da 2. El A ya está, entonces queda el X. Menos. Ahora, ¿qué le falta al 6A para ser igual al 90A? Entonces sería 9 dividido 6 da 1, sobran 3, sería 15. 15 por 6 es 90. Y el A queda ahí. ¿Listo? Ahora nos damos cuenta que es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces esto va a ser igual a 6a y abrimos dos paréntesis. ¿Listo? Entonces acá quedaría x más, y más por menos da menos, entonces acá sería x menos. Ahora, dos números que multiplicados den 15 y restados den 2, entonces sería el 5 y 3. 5 y 3, porque 5 por 3 es 15 y 5 menos 3 es 2. ¿Listo? Allí tenemos nuestra respuesta. Entonces, si ven lo fácil que es aplicar combinación de casos de factorización. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Entonces sería sería 3 x a la 4 ahora dice menos 26 x a la 2 menos 9. Entonces listo, empezamos a mirar cómo podemos solucionar esto. Entonces, lo primero que miramos es que esto es un caso de trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces recordemos que nosotros entonces hacíamos esto. Cada factor de a un lado y acá ya resumiendo como hacíamos nosotros quedaba 3x a la 2 porque es la raíz de este primero multiplicado a este lado lo mismo 3x a la 2
cerramos, entonces acá quedaría menos, y menos por menos da más. ¿Listo? Ahora 9 por 3. En este caso me va a dar 27. Y tengo que hallar dos números que multiplicados me den 27 y restados me den 26. Entonces ahí a simple vista nos damos cuenta que va a ser 27 y 1. Entonces acá colocamos el 27 y acá vamos a colocar el 1. Y todo dividido por 3. Uy. ¿Listo? Ahí tenemos, dividido por 3. Entonces ahora esto va a ser igual, vamos a dividir. Entonces acá sencillamente vamos a bajar esto para tener más espacio. ¿Sí? Entonces acá lo que hacemos es, sacamos tercera de 3 es 1. Y acá miramos dónde podemos sacar tercera también, acá. Entonces tercera de 3 es 1 y tercera de 27, 9. Entonces esto me va a quedar igual a x a la 2 menos 9. Y cerramos, el otro lado nos queda igualito, 3x a la 2 más 1. Listo. Entonces ahora este de acá nos quedó una diferencia de cuadrados. X a la 2 menos 9 a la 2 es una diferencia de cuadrados. Entonces esa ya sabemos que abrimos dos paréntesis. Entonces la diferencia de cuadrados va a ser igual a la suma por la diferencia. Y este otro nos queda igualito porque ese no hay nada que hacerle. Entonces queda 3x a la 2 más 1. Listo, entonces acá vamos a tener x más 3 y x menos 3. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra solución. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Ahora tenemos 8x a la 3 más 8.
Listo, entonces tenemos x a la 3 más 8. Entonces lo primero que nos damos cuenta allí es que hay un factor común, que es 8. Entonces vamos a escribir de una 8. Factor común de x a la 3 más 1. Y nos encontramos frente a una suma de cubos. Entonces esto va a ser igual al 8 que ya lo tenemos, ahora el otro va a quedar raíz del primero más raíz del segundo. Sí, nos toca practicar mucho para aprendernos todo esto de memoria. Entonces acá cerramos. Ahora tenemos otra vez, entonces, el primero al cuadrado ahora más el primero por el segundo. Entonces en este caso sería el primero es x y el segundo es 1, o sea, x, más el segundo al cuadrado, y 1 por 1 es 1. Listo, entonces allí lo tenemos. Bueno, seguimos con los ejemplos. Entonces acá en los ejemplos vamos a tener entonces tenemos acá es a la 4 menos 8a ahora acá más a la 3 acá entonces menos 8. Bueno, entonces acá podemos agrupar, ¿sí? Y aquí a simple vista nos damos cuenta que si nosotros agrupamos estos dos primeros y factorizamos, uno ya tiene que empezar a darse cuenta que tiene factor común A, y que cuando los vayamos a factorizar nos va a dar exactamente el segundo. Entonces uno ya a simple vista se da cuenta. Ahora aquí va a ser más, entonces acuerden que cuando nosotros agrupamos y está precedido por el signo más, queda igualito. Entonces acá va a quedar entonces acá tendríamos a la 3 menos 8. Entonces lo agrupamos. ¿Y para qué hicimos esto? Para poder factorizar en estos dos la A y darnos cuenta que esto que le falta a al A para ser igual a la 4, le falta 3. Entonces va a quedar a la 3 menos. ¿Qué le falta a 8A? A A para ser igual a 8A le falta 8. Cerramos. Y al otro lado queda más. Entonces va a quedar a la 3
menos 8. Bueno, entonces ahora tenemos acá, nos damos cuenta que tenemos un factor común polinomio. ¿Por qué? El factor común va a ser este polinomio. Entonces va a ser igual, entonces nosotros tenemos el factor común sería a a la 3 menos 8. Abrimos ahora y escribimos aquí a. ¿Y qué le falta a este para ser igual a este de acá? Perdón, a este de acá para ser igual a este no le falta nada, entonces queda 1. ¿Listo? Y acá nos damos cuenta que esta es una diferencia de cubos. ¿Qué pasa con la diferencia de cubos? Sencillamente nos va a dar entonces acá a menos la raíz del primero es a menos la raíz del segundo, raíz cúbica, es 2. Entonces ya nosotros no sabemos la raíz cúbica de 8. Hemos repetido varias veces. Acá va a quedar multiplicado por el primero al cuadrado luego más el primero por el segundo, entonces queda 2a más el segundo al cuadrado, y el segundo al cuadrado es 4. Cierra. Entonces acá tenemos el a a la 3 menos 8 y quedaría acá a más 1. Bueno, entonces vamos a mirar más ejemplos. Bueno, y acá para terminar en los ejemplos tenemos x a la 3 menos 4x menos x a la 2 más 4. Esto va a ser igual, entonces este es un factor común por agrupación, porque acordémonos que cuando tenemos 4 términos es un factor común por agrupación. Entonces vamos a agrupar estos dos primeros y estos dos segundos. Entonces me va a quedar, factorizamos esos dos, entonces me queda x, y esto es factor ¿de quiénes? De x a la 2
menos 4. Entonces ya acá hay muchas explicaciones que no doy porque ya las hemos visto tiempo atrás. ¿Listo? Ahora menos, y abro un paréntesis y acordémonos que si está precedido por el signo menos se le cambian todos los signos. Quedaría x a la 2 menos 4. ¿Listo? Allí lo tenemos. Ahora, entonces, ¿cuál es mi factor común acá? Mi factor va a ser igual. Entonces, abro paréntesis, x menos 1, y uno puede también trabajar así, factor de el factor común. Entonces esta vez coloqué el factor común de segundas, porque el orden de los factores no altera el producto. Recuerden las características de la multiplicación. ¿Listo? Y entonces acá tenemos una diferencia de cuadrados. X a la 2 menos 4 es una diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia. Entonces acá va a quedar x menos 1 y entonces acá queda la suma, o sea, x, la raíz del primero, más la raíz del segundo, o sea 2, porque 2 por 2 es 4, y ahora la diferencia. Pues tenemos la suma y ahora la diferencia, x menos 2. Listo, allí tenemos nuestro resultado. Entonces allí quedó. Listo. Entonces no tenemos ninguna dificultad allí en este resultado. Bueno, vamos a seguir mirando qué más nos queda. Entonces también, por ejemplo, podemos descomponer en 4 factores. ¿Sí? Entonces vamos a descomponer en 4 factores. Entonces, por ejemplo, nos están diciendo este ejemplo. Es 2x a la 4 2x a la 4 menos 32. ¿Listo? Entonces esto es igual. Acá podemos sacar factor común 2. ¿Sí? Bueno, entonces ese factor común nos va a quedar x a la 4 menos 32. No, ningún menos 32, menos 16. ¿Listo? Entonces acá hay dos formas de resolverlo. ¿Sí? Una diferencia de potencias iguales o por diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacerlo de primeras por diferencia de cuadrados, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo acá con diferencia de cuadrados y después acá a este lado lo vamos a hacer por potencias iguales. Entonces acá por diferencia de cuadrados sería 2 y abre otros dos paréntesis. ¿Listo? Entonces acá sería raíz del primero, x a la 2, más raíz del segundo, o sea 4. Y esto quedaría x a la 2
menos 4. ¿Listo? Bueno, entonces ahora esto va a ser igual. Entonces, estos dos quedan igualitos, que no hay nada más que hacerle a ellos. Los copiamos iguales. Y estos otros es una diferencia de cuadrados. Entonces va a quedar acá x más la raíz del segundo, que es 2, y multiplicado por la diferencia. Entonces ahí está x menos 2. Entonces ahí tenemos la respuesta. Y ahora la voy a hacer por el otro lado como diferencia de potencias iguales. Entonces esto va a ser así. Queda el 2, ¿sí? Factor de x, ¿sí? Menos, ¿y x menos qué? La raíz cuarta de 16 es 2, porque nosotros ya miramos en la tabla del 2 que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Listo? Entonces acá va a quedar el primero al cuadrado, ahora más el primero por el segundo sería 2x, y ahora sería el segundo al cuadrado, o sea más 4. Este no es un trinomio cuadrado perfecto, porque la raíz del primero sería x, la raíz del tercero es 2, y x por 2, 2x por 2 daría 4x, o sea que no funciona como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces de acá lo traemos acá. ¿Listo? Entonces acá sería, esto es igual, acá continuamos, a 2x menos 1. Entonces ahora vamos a hacer un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces este es menos 2. Bueno, acá arriba hubo un error, ¿sí? Porque lo trabajé como si fuera x a la 3. Entonces aquí falta, ¿sí? Entonces hay un error que uno no debe cometer. Si era la 4, ¿sí? Acá tiene que ser a la 3. Entonces aquí está mal este de acá. Vamos a corregirlo todo. ¿Listo? Pues si no, no nos da. Bueno, cuando no nos da igual es cuando dice uno, miércoles, cometí un error. ¿Bien? Bueno. Entonces acá era x a la 3. ¿Listo? A la 3. Ahora, más el primero al cuadrado, o sea, x a la 2, por el segundo, o sea, 2x a la 2. Eso. Ahora más el primero por el segundo al cuadrado, o sea, 4x. Y por ese lado nos dio más largo, si nos damos cuenta. ¿Sí? Ahora por el segundo al cubo. Más, perdón. Ocho. Bueno, ahí está. Entonces este primero queda igualito y ahora ese otro podemos decir que es un factor común por agrupación. Entonces sería, abrimos un rectangular y nos dimos cuenta que esto quedó muchísimo más largo, ¿no? Quedó larguísimo.
Bueno, entonces acá tenemos que esto sería... Entonces vamos a quitarle estos dos. Entonces vamos a borrarlo porque no se dejó atrasar. Borramos, listo. Y vamos a escribir x factor de, y no es x, sino x a la 2, que es el factor común entre x a la 3 y x a la 2. Ahora sí, factor de, entonces ¿qué le falta al x a la 2 para ser igual a x a la 3? Le falta un x, ¿sí? Más, ¿qué le falta a 2x a la 2 para ser igual a 2, a x a la 2 para ser igual a 2x a la 2? Le faltaría el 2. ¿Listo? Ahora más, ¿cuál es el factor común ahí? El 4. 4 factor de x más 2. Listo, entonces cerramos acá. Y ahora esto es igual, entonces si se dan cuenta que por este lado dio larguísimo, entonces se puede hacer por los dos casos, pero entonces uno tiene que mirar el que sea más fácil. Y a veces el camino que uno escoge no es el más fácil. Aquí nos dimos cuenta. Entonces x menos 2 y entonces acá vamos a los que nos quedaron, x a la 2 más 4 cerramos y el común en ese caso era x más 2 y nos dio lo mismo por dos caminos distintos. Listo, entonces acá lo hice por diferencia de cuadrados, que es muy sencilla, y acá la hice por diferencia de potencias iguales. Entonces allí tenemos las dos formas. ¿Listo? Y las dos nos da lo mismo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito. Entonces tenemos a la 6 menos b a la 6. ¿Cómo factorizaríamos eso? Vamos a mirar. A la 6 menos b a la 6. Entonces lo primero es una diferencia de cuadrados, que ya nos dimos cuenta que es lo más fácil. Entonces vamos a hacer una diferencia de cuadrados allí. ¿Listo? Entonces vamos a tener esto igual. Entonces, las raíces, la suma de las raíces cuadradas, ¿no? Entonces sería a la 3 menos b a la 3. Entonces acá tenemos una diferencia de cubos, que era uno de los casos de factorización que vimos. El noveno caso de factorización. Y va a quedar multiplicado por a la 3 más b a la 3. Entonces nosotros sabemos que ambos se pueden solucionar, porque tengo una suma de potencias iguales y tengo una diferencia también de potencias iguales, pero al mismo tiempo esta de acá es una diferencia de cubos. Entonces la vamos a hacer por ese lado. Entonces esta primera va a ser igual, entonces abrimos el paréntesis y ahí ya se soluciona así nomás. Raíz cúbica del primero a menos raíz cúbica del segundo, cerramos
Y aquí nos va a quedar el primero al cuadrado menos el primero por el segundo, en este caso sería a, b, más el segundo al cuadrado, o sea, más b al cuadrado. Ahora acá multiplicamos la raíz del primero más la raíz del segundo y cerramos acá, nos va a quedar el primero al cuadrado menos, y acá entonces nos damos cuenta que hubo un error porque aquí es más. Acordémonos que si acá es menos, todos son más, y si es más, es intercalado. ¿Listo? Entonces aquí es a, opa, es el primero por el segundo y ahora más el segundo al cuadrado. Y ahí queda. Listo. Esa es la manera como se resuelve un caso de estos. Bueno, entonces vamos a seguir mirando acá otro ejemplito. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces la clase de hoy la vamos a dejar hasta acá. Y en la clase de mañana continuamos mirando estos casos, estas combinaciones de factorización. Listo, entonces nos vemos mañana en la clase en donde vamos a ver combinaciones y vamos a dar por terminado nuestra clase de octavo. ¿Listo? Bueno.